Bienvenidos, bienvenidos a todos. Vamos a compartir ya la pantalla para que podamos empezar. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a la serie Live Webinar antes de constelar. Una serie de webinars que se estarán impartiendo en el mes de septiembre, que están orientados e enfocados exactamente en ayudar y preparar a las personas que quieren acercarse al mundo de la constelación. Exactamente para que la constelación sea un antes y un después. Personalmente, además de ser consteladora, yo he hecho constelaciones para mí misma e entiendo que la verdad, hay un antes y un después. Las constelaciones me han permitido tomar decisiones y elegir cambios mucho más acertados en mi vida. Así que la decisión de hacer este live viene exactamente em, de este enfoque, ¿no? Con ese sentimiento. ¿Qué vamos a ver en este primer webinar de esta serie? ¿Qué es realmente una constelación familiar? Y entiendo que es clave hablar de esto porque a veces tenemos confusión sobre lo que realmente es una constelación familiar. Em, Hay películas que hablan de esto, podemos leer muchas cosas en las redes sociales, pero a veces las informaciones que tenemos no son del todo acertadas, no son del todo correctas. Algunos, de hecho, cuando propongo, vamos a hacer una constelación, piensan que sea algo esotérico, algo que no tiene una base científica, literaria, respeto. Hay mucha confusión. Razón por la cual dije, esto es muy importante hacerlo. Es muy importante hacerlo porque en realidad es una herramienta tan preciosa que permite de verdad tener una comprensión del sistema en el cual vivimos que no podemos desaprovechar. Y esa es la razón principal por la cual decido hacer este webinar. Así que hoy estaremos viendo exactamente esto, qué es realmente una constelación familiar o una constelación en general. Como le decía, la intención del encuentro es de informar, pero no quiero que sea solo un espacio de información. De hecho, estaremos trabajando en la última parte del webinar exactamente sobre nuestro sistema personal. Exactamente, quiero que vean este webinar como el primer paso hacia tu sistema, el primer paso para poder comprender exactamente qué es una constelación y cómo se aplica a mi sistema personal. Se suele hablar de constelación familiar, pero veremos que la constelación es una herramienta que nos ayuda a comprender un sistema que no necesariamente solo es familiar, pero puede ser también organizacional, puede ser más amplio. Y quiero también en este webinar darnos la oportunidad de aprender a mirar con más claridad lo que habita en nosotros. Es una frase que me está acompañando mucho, em, porque dentro de nosotros hay un sistema también que se refleja en el exterior. Entonces, respirar, sentarse, sentir, no están solo en este proceso de comprensión del sistema. Ay, perdón. Y vamos adelante. ¿Por qué este ciclo de webinar antes de constelar? Pues porque realmente hago constelaciones desde muchísimos años y muchas personas constelan sin saber exactamente qué esperar. Constelan porque alguien le recomendó eso, constelan porque vieron una información interesante en las redes sociales o una película que los inspiró, eso ha pasado mucho, pero en realidad no saben exactamente qué es la constelación familiar. Este ciclo, por ende, está dirigido específicamente a todas las personas que en algún momento han dicho, pues me gustaría constelar. Estoy
considerando la posibilidad de hacerlo, quiero entender mejor qué se trata, ¿no? ¿Qué es una constelación? Quieren comprender antes de dar el paso. Yo entiendo que cuando sobre todo tenemos creencias de que esto es algo esotérico, es algo misterioso, es importante conocer. Y el conocimiento quita ese misterio alrededor de las cosas que nos permite acercarnos a esta herramienta con más conciencia, ¿no? Y con más seguridad también y que desea vivir una experiencia profunda y clara sobre el propio sistema, porque como quiero quitar exactamente todos los misterios que no son inútiles desde mi punto de vista sobre una herramienta que es sumamente beneficiosa en el momento que yo quiero hacer un análisis amplia del sistema, de los patrones que viven dentro de mí, que como decía, que me habitan, pero que también están alrededor mío y que de alguna forma siguen influenciando mis tomas de decisiones, mi vida, mis relaciones. ¿Qué veremos entonces en este primer webinar de hoy? Veremos un poco la historia, la evolución de las constelaciones, los principios sistémicos, pertenencia, orden y equilibrio, qué esperar y qué no de una constelación y haremos un ejercicio vivencial sobre el mapa de tu sistema familiar. Así que si no lo tienen todavía, busquen una hoja y un papel que lo vamos a necesitar. ¿Cómo nace la constelación familiar? Claro, si yo hablo de constelación familiar, no puedo no hablar de Bert Hellinger. Bert Hellinger fue realmente quien fundó la constelación familiar y que nos dio muchísimas herramientas para comprender a pleno qué es una constelación familiar, porque fue realmente la primera persona, ¿no? que la creó. ¿Qué tenemos que saber de este señor, ¿no? ¿Qué tenemos que saber de este personaje? Bueno, Bert Hellinger era un teólogo y un espiritualista alemán. Nació en el diciembre de 1925 y murió hace poco, murió en el 2019. Eso es algo importante porque como una herramienta nueva, relativamente nueva, a veces se le da todo ese misterio porque no se conoce la naturaleza y el origen de esta herramienta. Entonces, Bert Hellinger, conocido literalmente como el creador de las constelaciones familiares, empieza su investigación y su búsqueda desde una hipótesis pseudocientífica de terapia familiar en el contexto de la psicología sistémica, que tiene como base, como concepto, que los miembros de una familia se influyen recíprocamente uno con el otro, y influyen su conducta, sus elecciones. Y si nosotros logramos descubrir qué es lo que sucede dentro de estas influencias, podemos resolver dificultades generadas por estos patrones. ¿Qué necesitamos saber de Bert Hellinger para poder comprender cómo llegó a la constelación? Pues como decía, es un teólogo, estudió filosofía y teología en Alemania y a los principios de la década del 1950 fue destinado como misionero en Sudáfrica, específicamente en un pueblo, ¿no? En una población indígena que se llaman los zulúes. Ahí aprendió la lengua de este pueblo y participó en todos sus rituales. Además de ser filósofo y teólogo, Hellinger también estudió pedagogía en la Facultad de Artes de la Universidad Natal en Sudáfrica, donde se encontraba. Y recibió un diploma de educación universitaria que le habilitó la posibilidad de dar clases en las escuelas secundarias y públicas. Fue propio a través de esta experiencia que tuvo Bert Hellinger que empezó a darse cuenta de todas las dinámicas que estaban escondidas atrás de lo que son las relaciones interpersonales.
En el 1993, Bert Hellinger, en conjunto con otros dos, Weber y Beaumont, publicó un libro que se llamaba La fortuna capricciosa, concepto y práctica de la psicoterapia sistémica. Ese libro hablaba de las observaciones totalmente empíricas sobre las constelaciones con los objetivos de informar, divulgar el método. Él afirmaba en este libro que durante la década de 1980 conoció leyes que podían explicar de forma muy simple, pero de una forma muy real y concreta, todas las dinámicas que se daban dentro de los integrantes de una familia. La teoría de las constelaciones familiares estaba dirigida proprio a encontrar una solución y revisar todas las consecuencias que se crean a partir de estas dinámicas. Sucesivamente, en otro libro, Ellinger comenta que este primer encuentro con las constelaciones familiares fue en Estados Unidos, cuando en los años 70 participó a un taller de un tal Ruth McLaurin. Yo creo que lo que hizo Hellinger fue un desarrollo de una técnica que se ha ido creando y desarrollando en todos estos años. Es cierto cuando se dice que es una práctica, vamos a decir, no una pseudoterapia, porque al día de hoy todavía no existen muchas investigaciones científicas sobre las constelaciones familiares. Sin embargo, empezaron a salir los estudios y sobre todo empezaron a salir todas las referencias positivas sobre este tipo de terapia. Entonces, vamos a decir que no existe una evidencia científica de base publicada por las revistas especializadas científicas. Sin embargo, los fundamentos, la utilidad y los resultados se han demostrado a través de la experiencia de muchísimos terapeutas que se han empezado a implementar esta metodología. Y claro está que se sigue estudiando y viendo cómo realmente se puede mostrar que sí tiene un efecto real de forma científica y no solo que sea un efecto placebo como algunos quieren decir. Pero actualmente todavía la seguridad publicada en las revistas científicas no está. Esto también digo, no quiere decir que esto no funcione. La controversia obviamente está activa, pero exactamente la controversia que surge es debido principalmente a este aspecto. Creo que es un sistema y una técnica en continua evolución y exactamente estaremos hablando de esto hoy en día. Y la crítica es muy amplia, como cualquier técnica nueva que se está difundiendo. Dentro de sus seguidores hay quien perfilan que todas esas críticas son en realidad críticas intransigentes, y yo simplemente entiendo que nosotros tenemos que tomar las críticas como hechos y que podemos asumarlo a las consecuencias y comprender a través de estas críticas cómo podemos mejorar el proceso de comprender cómo todo esto, o sea, cómo podemos comprobar científicamente la validez de una constelación. Más allá de esto, yo que he estudiado también drama terapia y vengo de la Gestalt, quiero decirle esto sobre todo el trabajo que tiene que ver con constelaciones sistémicas. Si lo queremos ver de un punto de vista totalmente científico, yo les digo, es un trabajo con juegos, es un juego de roles. Tiene una larga tradición en la terapia familiar y en la terapia sistémica. El trabajo de roles ve sus raíces en técnicas terapéuticas que fueron desarrolladas en el trabajo de escultura de la familia, del psicodrama y cómo lo practica Bert Hellinger con la constelación familiare. Ha logrado obtener un reconocimiento público más amplio
Probablemente porque se ha unido a este misterio y lo que tiene todo ese misterio llama mucho la atención, ¿no? De hecho, en mis prácticas yo no suelo hablar de constelación familiar y por sí, pero como soy también formada en psicodrama, lo que yo hablo es de Revealing Hidden Dynamics, o sea, esa capacidad de poder trabajar y investigar todo el sistema de una forma más profunda, utilizando la constelación también como una herramienta. Entonces, el trabajo de la constelación, más allá de Hellinger, debería ser aún más desarrollado como un instrumento terapéutico, pero con la cercana conexión con el nombre con lo que él puso y con las herramientas similares que las terapias y las terapias, las técnicas de psicodrama, de teatro y de juego de roles y de terapia sistémica también nos ofrecen. No sé si contesté a tu pregunta, pero creo que sí, ¿no? Que por ahí vamos. Todo esto permitió a que ahí naciera como un camino de toma de conciencia, pero, como estoy diciendo, todo esto tiene una evolución de la técnica. Las constelaciones empezaron como constelaciones grupales, pero hoy en día se ofrecen también constelaciones individuales. Entonces, es un trabajo distinto. El trabajo de constelaciones grupales es exactamente un trabajo de roles muy profundo y ya cuando entonces se trabaja a nivel individual, hay un trabajo mucho más profundo interno que y que se analice, que se plasma sobre un papel o con unos muñequitos, ¿no? De madera, puede ser de diferentes materiales, y que igualmente nos permiten a través del acompañamiento de una guía ver las dinámicas que se pueden estar dando en un sistema, que puede ser la familia, que puede ser el trabajo, que puede ser una organización, porque es propio esto. La constelación familiar, la constelación, da una mirada fenomenológica al trabajo estructural del sistema, desde lo familiar a lo organizacional, desde la salud, desde la pareja. ¿Cuáles son las temáticas que se pueden tratar dentro de una técnica de evolución, dentro de la técnica de las constelaciones? Muchísimas. Todo el concepto de la familia, de patrones y limitaciones que yo estoy sujeto por ser parte de este núcleo familiar o de esta familia o de este árbol genealógico. Pero lo puedo también trasladar al concepto organizacional, obviamente, en todo lo que es el concepto de las empresas familiares. Pues se vamos un paso más allá a todas las organizaciones que son completamente, son unos sistemas y en los cuales se siguen repitiendo patrones, así como dentro de una familia. Entonces, usualmente cuando uno va a visitar algunos lugares de trabajo, voy a visitar algunos lugares de trabajo, me acerco a personas que dicen, no, pero es que nosotros somos una familia. Es efectivamente es así, porque realmente muchas de las relaciones que se dan en todos los lugares de trabajo se desarrollan exactamente como una familia. Pero a través de una constelación familiar se puede trabajar también lo que es el tema de la salud, porque muchos patrones de enfermedades se dan dentro de una familia de una forma sistémica. Entonces, ir a ver de dónde se puede originar ese patrón y qué podemos nosotros cambiar con una decisión consciente, con una toma de conciencia, que yo puedo cambiar dentro de mis costumbres, de mis hábitos, para que esto no se vuelva a repetir. También se trabaja mucho cuando queremos encontrar una pareja o tenemos problemas de pareja, porque inevitablemente nosotros tenemos el concepto de pareja romántica, pero hay muchísimo tipo de pareja y las parejas que nosotros creamos como pareja romántica, como compañero de vida, son realmente réplicas de patrones comportamentales que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, propio dentro del sistema familiar. Entonces, la constelación se ha evolucionado y se evoluciona constantemente con la conciencia de quién recibe la constelación, pero también de quién la guía. No es lo mismo hacer una constelación con una persona que con otra. El trabajo a nivel de conciencia, de autoconocimiento de la persona que te acompaña durante este proceso es muy, muy importante. Antes de avanzar, ¿alguna pregunta?
Sí, la razón de esto es que los principios sistémicos que operan dentro de las constelaciones son iguales de relevante en el contexto profesional, organizacional. Las empresas, las instituciones, déjeme cerrar esto porque me está un poco molestando. Las empresas, las instituciones y las asociaciones pueden considerarse sistemas y en el mismo sentido que una familia, porque tiene sus jerarquías, tiene sus, ¿no?, reglas implícitas, sus normas, sus lealtades. Entonces, al representar especialmente organizaciones, las constelaciones sacan a la luz todos los mal funcionamientos, los conflictos de roles, los obstáculos que se están generando dentro de las dinámicas, por qué no logramos llegar al éxito, por qué no logramos encontrar un punto de encuentro para este conflicto. La verdad es que la constelación aplicada al mundo organizacional permite una forma distinta de colaborar. En la mayor parte de las veces puedo decir que permite propio clarificar el lugar en el cual las relaciones se dan y también aclarar la misión de cada uno dentro de un sistema. Ah, uno de los pioneros de las constelaciones, que era Weber, fue propio quien trabajó mucho el tema de constelaciones dentro de las empresas y mostró cómo este enfoque puede transformar profundamente la gestión de una empresa y la cultura empresarial de una empresa. Contestando, o sea, siguiendo con tu inquietud, pues sí, es un campo muy prometedor lo de la constelación y también en términos de educación y de pedagogía, porque se puede utilizar con niños o adolescentes que llevan consigo toda una serie de problemas familiares, ¿no?, que afectan su comportamiento y su capacidad de aprendizaje. Entonces, al constelar el sistema familiar del estudiante, muchas veces se pueden identificar dinámicas que están por abajo, lealtades que dificultan, ¿no?, esa disponibilidad cognitiva y muchas veces emocional del estudiante. Y esto permite un enfoque pedagógico creado en un clima hasta más inclusivo, ¿no?, más amable, más gentil. Había no recuerdo ahora el nombre, pero una profesora y terapeuta alemana que había desarrollado propio un enfoque original para las constelaciones en clases y que ha dado resultados notables en términos de motivación de éxito escolar. Entonces, sí tenemos sin duda tomar en cuenta también esto. Sí, he utilizado las constelaciones en el campo de la mediación y de la resolución de conflictos dentro de empresas. Y no tiene que ser necesariamente dentro de empresa, pero sí lo he hecho, pero puede ser conflictos familiares, pueden ser conflictos entre vecinos, interculturales, incluso conozco historias de resolución de conflictos internacionales. Porque el estudio del sistema nos permite observar todas las posiciones rígidas, los diferentes miembros del sistema y dar lugar entonces a cada uno y entender cuál es, ¿no?, el papel de cada uno, cuál es el punto de vista de cada uno. Y esto abre un espacio de diálogo, de comprensión y sobre todo de reconciliación. Entonces, sí, sí, es absolutamente posible y utilizado también para esto. Yo considero la constelación o sea, utilizar la constelación de forma individual, que es una de las formas nuevas, vamos a decir, de utilizar la constelación. Lo veo como una herramienta de lo que puede ser un trabajo de coaching o de desarrollo personal o como yo siempre hablo de autoconocimiento, porque la constelación eh, ayuda literalmente a entender este diálogo interno que nosotros tenemos. eh, nos ayuda a entender el espacios internos que tenemos y conectarnos con nuestras raíces de una forma transgeneracional que literalmente puede cambiar nuestros recursos internos y puede cambiar cómo nosotros buscamos apoyo a nuestros mismos recursos.
Entonces sí, la constelación como camino de individual, como camino para la realización de uno mismo, me parece genial en toda su profundidad. Me recuerdo que he estudiado que Bert Hellinger solía decir que la constelación familiar es una navaja suiza, porque se puede utilizar de muchísimas formas y yo estoy de esto totalmente de acuerdo. Em, y de alguna forma él animaba a sus estudiantes a utilizarla de una forma distinta, siempre aplicando los principios sistémicos, pero trabajando también diferentes tipos de campos. Y esto creo que es lo que nos da la posibilidad de trabajarlo. Estaba leyendo una de las preguntas que me estaban haciendo. Uno de los momentos para mí muy importantes en el cual utilicé la constelación fue para trabajar un tema de un acompañamiento en el duelo. Fue algo maravilloso porque lo que salió de la constelación y la comprensión que esa persona tuvo, puedo decir que marcó un antes y un después en el camino del proceso de duelo de esta persona. Pero se puede trabajar también como sanación de un trauma colectivo, se puede trabajar también como una reconciliación de pueblos, ¿no? De la reconciliación la relación con el dinero, que lo hemos visto mucho en el grupo con el cual está ahí trabajando, con la naturaleza, con el sagrado, con el concepto de abundancia, con el mismo concepto de pareja. O sea, la constelación como herramienta sistémica da la apertura y en base a la creatividad de nosotros, ¿no? Literalmente de poder nutrir, sanar, explorar muchísimos campos. Cada nuevo campo que podemos explorar es una oportunidad para afinar la comprensión de las leyes sistémicas y de la práctica de la constelación. Entonces, de verdad que sí, que se puede trabajar de muchísimas formas. Vamos ahora a ver los puntos, ¿no? Los puntos de los principios de las constelaciones. Entonces, el primer principio, el principio de pertenencia, al cual yo quiero hablar hoy. ¿Por qué? Porque todos tenemos esta necesidad de sentir que somos parte de algo o de alguien. Es una necesidad profunda que cada uno de nosotros tiene y que evidentemente no podemos ignorar. Es sumamente indispensable comprender que cuando nosotros nos sentimos excluidos, nos sentimos mal. Y sobre todo porque si lo vemos de un punto de vista sistémico, cuando nosotros nos sentimos excluidos, es porque otra persona suele ocupar nuestro lugar de una forma inconsciente. Y claro, aquí surgen y salen muchísimas informaciones sobre el sentido sobre los roles y sobre los misterios, ahí sí voy a usar la palabra, que hay dentro de los sistemas y de las familias, abortos, secretos, vergüenzas. Todo esto influye significativamente sobre el sistema de los otros. Y entonces, observar y utilizar la herramienta de la constelación exactamente para eso, para identificar los roles que ocupamos en nuestras vidas, profundamente las responsabilidades que nosotros elegimos tener en nuestros sistemas, nos permite comprender exactamente si apartenemos a un sistema, si no apartenemos a un sistema. Yo sé que en muchos casos se sugiere, o no es más que se sugiere, pero uno de los caminos utilizados por parte de muchas personas es salirse del sistema de la familia. Pero y es bueno y válido porque cada uno tiene libre albedrío y tiene que elegir cuál es su mejor camino. Pero el enfoque final de cada guía es realmente volver a crear un equilibrio sano. Y eso es algo que para mí es muy importante, ¿no? Aclarar. Es el segundo, otro principio importante que quiero ver con ustedes es el orden. Porque hay un orden, hay un árbol genealógico, hay unas posiciones que son horizontales por línea del tiempo, hay unas posiciones que son verticales porque, ¿no? Es como un organigrama. Cada uno tiene su orden de llegada al sistema.
Los padres primero, los hijos después. Los desorden traen carga, confusión y síntomas. ¿Cuántas veces no hemos visto cómo carga emocionalmente y con patrones a veces muy disfuncionales el hecho que una hija tuvo que ser mamá de su mamá o que un hijo tuvo que asumir el rol del padre, ¿no? De quien provee, porque el padre no lo pudo hacer. Entonces, reconocer el orden dentro de la familia, reconocer cuál es el rol que yo hasta el momento he cubierto, porque no podía hacerlo otra persona, significa volver a dar orden dentro de mí. Y esto es muy, muy útil para las personas que se encuentran a vivir en situaciones incómodas dentro de sus sistemas. Lograr identificar si estas responsabilidades que yo he asumido por mucho tiempo, quiero seguir asumiéndola o si no, hasta aquí llegamos, no puedo seguir, no quiero seguir. ¿Cuáles son entonces los cambios que tengo que aportar para volver a traer orden a mi sistema? Y sí, a través de la herramienta de la constelación nosotros podemos hacer esto. Entonces, ese es el segundo principio para mí sumamente clave y útil para que lo puedan analizar. El tercer principio es el equilibrio. No hay relaciones sanas si no hay un equilibrio, ¿no? Es donde no se mantiene un flujo continuo. Se suele decir del dar y el recibir, pero al final de la cuenta yo creo que es propio un equilibrio que se genera automáticamente con toda su naturaleza. Y cuando hay desequilibrio, el sistema busca una compensación. Entonces, eso se ve específicamente en las parejas, sobre todo cuando las parejas entran en esa dinámica de competitividad entre uno con el otro, ¿no? Donde no saben entrar en los roles de una forma adecuada, donde no logran reconocer cuál es el rol que yo tengo en la pareja, cuál es el rol que tú tienes en nuestra pareja. Y no lo logran obtener porque no tuvieron un ejemplo al respecto, no tuvieron un acompañamiento para poder comprender esto, porque los ejemplos que han vivido en su contexto cultural o familiar no han ayudado a vivir y procesar este camino y comprender cuáles son esas dinámicas. Entonces, sí también es importante evidenciar cómo la constelación de verdad hace un excelente trabajo respecto al comprender el equilibrio. Si yo decido constelarme, ¿qué es lo que tengo que esperar, ¿no? De todo esto, sabiendo que se está trabajando el orden, el equilibrio, la pertenencia? Pues revelaciones profundas, pero sobre todo visuales. Es cierto que yo puedo analizar el sistema en el cual yo vivo, en el cual yo trabajo, a través de una sesión, pero cuando yo lo veo, es mucho más fácil entenderlo. La vista nos da esta capacidad de aclarar todo, aclarar los vínculos, aclarar las relaciones, aclarar las lealtades, los patrones comportamentales. Y cuando yo lo veo, lo logro ver, es más fácil dar comprender. Nos da mucho más alivio saber que podemos movernos para generar un orden con pequeños movimientos sutiles, pequeñas tomas de decisiones. Entonces, por esto yo digo, no es terapia convencional, pero tampoco es magia. Es algo muy real, es algo que nosotros podemos ver con nuestros ojos cuando empezamos a analizar un sistema. Sigo estando abierta a las preguntas, si alguien tiene. Que no es una constelación. No sustituye a la terapia médica o psicológica, absolutamente. Es una herramienta, como sigo diciendo, no la sustituye. No podemos pensar que a través de yo hago una constelación y automáticamente he modificado un patrón comportamental. No, lo que yo puedo hacer con esto es que lo reconozco, lo veo, lo comprendo, lo identifico, pero no lo cambio por magia. Esto no, eso implica un trabajo. La constelación no resuelve problemas automáticamente, pero sí nos da muchas posibilidades, nos da muchas herramientas para poder verlas, para ver esos problemas, para ver ese desorden, ese desequilibrio. No das respuesta lógica inmediatas. Muchas veces hacer una constelación nos permite darnos cuenta de cosas y hasta a distancia de algunos días. De hecho,
en el proceso en el cual yo acompaño a las personas, que como les decía, lo llamo Revealing Hidden Dynamics, está dividido en tres partes y la última parte específicamente no es el día de la constelación, sino se hace después de algunos días, donde la persona recibe un formulario y tiene la posibilidad de darse cuenta de cosas contestando las preguntas. ¿Por qué? Porque esto es un acto de presencia. Hacer una constelación es literalmente darnos la posibilidad, el regalo de estar sumamente presente respecto al sistema y empezar a darnos cuenta de lo que sucede en el sistema. Porque cuando uno está dentro del sistema, muchas veces no se da cuenta de lo que está pasando. Pero la constelación nos permite salir un poco con una cámara, ¿no? Que hace un dron que sube y se ve todo el panorama por abajo. Y él literalmente nos da la posibilidad de ver y de comprender muchas dinámicas que no solemos ver con claridad usualmente. Si no tienen más preguntas, que pueden seguir escribiendo en el chat, vamos a tomarnos algunos minutos y vamos a empezar con el ejercicio vivencial. Si yo no voy a grabar la parte del ejercicio vivencial para que cada uno pueda simplemente muy abiertamente hacer preguntas y así saber cómo se trabaja. Preguntas y reflexiones sobre el ejercicio. Pues por supuesto, ¿qué sentiste en el ejercicio? Pregúntatelo, escríbelo, toma tus notas, puede ser hasta hacerlo mañana. ¿Qué apareció que no habías considerado? ¿Cómo te relacionas con tu sistema hoy sabiendo, viendo todo lo que tú dibujaste? Es una primera etapa clave para poder tomar conciencia y hacer un camino profundo e inspirador de lo que es una constelación. Y hacerlo con conciencia, ¿no? Porque es lo que queremos. Utilizar esa herramienta con profunda conciencia para poderla utilizar y disfrutarla y aprovecharla al máximo. ¿Qué sigue? Pues eso fue el primer paso. Los próximos tres encuentros profundizaremos tu lugar y los roles en la familia, los patrones que repites sin darte cuenta y cómo llegar realmente preparado a constelar. Quien está interesado, obviamente puede contactarme. Hay un bonus especial de $35 de descuento en tu próxima constelación. Se eligen hacer em, los tres encuentros de antes de constelar. Los tres encuentros tienen un costo de $90 e incluyen una guía de preparación, el bono para la constelación. Y si sientes que es tu momento, pues entonces escríbeme para reservar tu lugar. Les agradezco muchísimo por acompañarme y bueno, espero realmente poder haber sido útil y muchísimas gracias.